Nos vamos a meter en otro tema y que tiene que ver con la cuestión tributaria. Hablamos del impuesto a las ganancias, porque ya se puede empezar a hacer algo que se había anunciado incluso antes del final del mes de enero, ¿no? Lo que tiene que ver con la deducción de gastos, por ejemplo, en concepto de educación. Algo que va a favorecer o no a muchos argentinos en términos del pago de ganancias. Sabemos que no es tan grande el porcentaje de argentinos que lo paga, pero en definitiva puede llegar a servir esta deducción para ello. Se lo vamos a preguntar a Fernando López Chiesa, tributarista, que siempre nos atiende muy gentilmente, está en contacto con nosotros. Fernando, ¿cómo le va? Facundo Ponce lo saluda. Buenas noches. ¿Qué tal, Facundo? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, tratando de poder explicarle al televidente de qué se trata, ¿no? Esta decisión que ya se había anunciado y que se hace efectiva a partir de las próximas horas. Exacto, lo que sucedió en el día de hoy es que la AFIP habilitó el sistema para que todos los empleados en relación de dependencia puedan cargar a través de la página web de AFIP con su clave fiscal el gasto de educación que han incurrido, no solamente por el 2023 o que van a estar incurriendo, sino también por el 2022. Recordemos que este gasto que hoy nos permiten descontar en el impuesto a las ganancias surge a partir de la ley de presupuesto, por eso también está habilitado para el 2022. Entonces, acá vamos a separar la cuestión en dos partes, ¿no? Por un lado, el gasto que la persona, el empleado, pudo haber tenido en educación durante el año 2022, se lo va a poder informar a su empleador hasta el 31 de marzo. Entonces, en ese caso deberá ingresar con su clave fiscal al sistema CIRADIG, que es el sistema donde se informan todas las deducciones de familia, las cargas familiares, los gastos que puede deducir, y tiene que hacerlo sí o sí antes de esa fecha para que el empleador se lo devuelva con los haberes de abril, ¿sí? Y luego la persona puede seguir teniendo gastos durante el 2023, gastos en educación que ahora vamos a repasar cuáles son, pero que está iniciando recién el ciclo lectivo. Entonces, esos gastos también los puede ir informando mes a mes en lo que es la declaración jurada del 2023. Entonces, eso lo puede ir haciendo mes a mes. ¿Qué tipo de gastos vinculados a la educación se pueden deducir a partir de ahora? Bien, los gastos que hoy admite la ley son todos los gastos vinculados con el servicio de educación, ya sea público o privado, es decir, por ejemplo, la cuota de colegios privado. También se incluye lo que tiene que ver con el refrigerio, el comedor o el servicio de transporte, pero siempre y cuando sea prestado por la propia escuela, por la propia institución. Es decir, que si el padre lo manda en un remis o lo manda en una combi que él contrata, bueno, ese gasto no va a poder ser deducido. Solamente aquel que sea provisto, ¿no es cierto?, por la propia institución. Como también las clases particulares que se les dé a esos alumnos, siempre y cuando sean para reforzar algún concepto de clase. Y yo hago siempre mención acá que, por ejemplo, si yo le pago alguna actividad deportiva, alguna actividad artística, si le pago clases de inglés para perfeccionar su idioma, esos conceptos no entrarían dentro de este concepto deducible. Y también lo que se admite de descontar son los útiles escolares, los guardapolvos y todo lo que tiene que ver con los uniformes. Han quedado fuera algunos conceptos como por ejemplo tablet, computadoras, algún programa aplicativo o algún software que se necesite para el colegio, pero bueno, en líneas generales son todas las herramientas o útiles escolares que la persona necesita para poder asistir al colegio. López Chiesa, ¿cómo está? Buenas noches, Adrián Flores lo saluda. Bueno, en medio de un aumento bastante importante de la canasta escolar, se da también esta deducción de gastos en educación. Hablamos de un aumento casi del 200%, por lo menos en la canasta escolar con respecto al año pasado, en algunas librerías cuando uno lo consulta. ¿Esto también puede ser una herramienta que ha tomado el gobierno a partir de ello? Mire, esto ya estaba previsto en la ley de presupuesto, porque obviamente cuando uno paga el impuesto a las ganancias, lo paga sobre justamente la ganancia neta después de haber satisfacido todas sus necesidades, incluyendo, ¿no es cierto?, la educación de los hijos. Esta deducción que hoy se admite se celebra porque, bueno, es un nuevo concepto donde el empleado puede descontar algún gasto, pero a veces nos queda como el sabor a poco, ¿no es cierto?, porque los montos que yo voy a poder descontar son muy bajos, en realidad, a lo que está una cuota de un colegio o, como vos bien decías, los precios de los útiles. Para que te des una idea, en el 2023 la persona va a poder descontarse hasta 180.000 pesos anuales en todo concepto de estos gastos.
sea que tenga 1, 2 o 3 hijos, ¿no? Ese es el monto total anual, que va a permitir un ahorro de 63.000 pesos anuales de impuestos. Ya sea si es grupo familiar o lo descuenta solamente el padre o la madre. Es decir, que un promedio de 5.200 pesos menos de impuestos que va a ingresar al bolsillo de ese grupo familiar. Si estamos Fernando, en la zona patagónica, sí, ese monto se eleva a 6.400 pesos por mes. vamos a compartir, de hecho lo estamos haciendo, estamos compartiendo ahora en la pantalla una especie de ficha, formulario, para poder explicar un poquito cómo se puede acceder a este beneficio. No sé si usted mientras nos quiere ir contando un poquito qué es lo que tiene que saber la gente, ¿no? A la hora de justamente meterse en la página de AFIP. Ahí preparamos la ficha, que es hoy tal cual la página con los datos que pide la página de AFIP. Entonces, una vez que la persona se loguea con su clave fiscal y con su número de quit, tiene que entrar a la opción CIRADIF, que es el rol donde uno informa todas estas deducciones. Y ahí lo que nos pide en pantalla básicamente es el quit del servicio educativo, es decir, de la escuela o de la librería donde yo compré esos útiles escolares o el uniforme, y tengo que cargar cuál es el monto mensual de esa factura. Y a su vez tengo que cargar los datos de la factura, es decir, cuándo fue la fecha que hice la compra, cuál es el número de factura, y por otra parte tengo que vincularlo con ese hijo, ¿no es cierto? Un hijo menor de 18 años, donde tengo que identificar su número de quit y por default me va a traer el nombre de la persona. Y en los casos de los hijos entre 18 y 24 años, voy a poder descontar los gastos que, por ejemplo, tengo en una educación universitaria o incluso en cursos de posgrado. Entonces voy a tener que cargar en ese punto cuál es el número de quit de esa persona. Y es importante, sobre todo en chicos entre 18 y 24 años, que pueden estar teniendo su primer trabajo o alguna pasantía y demás, que no tengan ingresos en el año superiores a 445.000 pesos. Entonces, muchas veces puede suceder que la persona tiene un ingreso chico, el hijo tiene un ingreso chico, y queda fuera la posibilidad que el padre o la madre descuenten, ¿no es cierto?, este gasto en educación. Entendemos que en chicos con menos de 18 años, bueno, no se va a dar seguramente el parámetro de esos ingresos, con excepción de que cobren algún tipo de asignación o beca o estímulo, donde, bueno, ahí sí tengo que tomar en cuenta ese parámetro. La realidad es que el sistema es bastante amigable, son datos que tengo que tener para poder cargarlo y sobre todo lo vamos a hacer con la factura o el comprobante que yo he pagado ese gasto de educación o el servicio de escolar, ¿no? ¿Se pueden ir corriendo estos, por lo menos, montos a deducir, López Chiesa, con el correr del tiempo? Porque, claro, hablábamos de esta inflación que continúa subiendo y también los distintos gastos en escolaridad. A ver, hemos tenido durante el 2021-2022 actualizaciones de los montos, en vez de una vez por año, fueron tal vez 2 o 3 veces en el año. Entonces, si esos montos se actualizan, bueno, tal vez estos montos de gastos de educación también permita actualizarse, porque es un porcentaje de un mínimo que establece la ley. Entonces, si ese mínimo se actualiza durante el 2023, me va a permitir descontarme, ¿no es cierto?, un poquitito más. Si la ley no lo modifica, bueno, va a ser ese monto para todo el año. Obviamente, con estos niveles de inflación es lo que nosotros siempre sostenemos en estas charlas, que tiene que esto hacerse en forma automática y periódica cada 4 o 6 meses debido al nivel de inflación que hoy estamos atravesando en la Argentina. Si no, tengan en cuenta que si, por ejemplo, una persona paga un colegio privado cercano a los 100.000 pesos, bueno, en 2 meses de colegio, 2 meses y medio de colegio, ya se agotó el monto de la deducción y quedaron prácticamente 9, 10 meses fuera de esta deducción. Entonces, es necesario una actualización de estos valores, como cualquier otro valor de las deducciones personales o aquellos que tienen tope, para poder realmente medir la verdadera capacidad contributiva de las personas y que cada uno pague el impuesto justo de acuerdo al valor real de sus ingresos. Fernando, le agradecemos el tiempo, gracias, saludos. A ustedes, muy buenas noches, que estén bien.